En este video vamos a tocar unos puntos claves sobre ángeles y demonios. Primero, vamos a considerar el pasaje Isaías 14 y específicamente versículo 12. Este versículo habla de algo que muchos interpretan como un personaje particular. Pero vamos a ver y vamos a preguntarnos si este personaje es Lucifer o quién es. Primero tenemos que pensar en el tema del pasaje, porque el asunto es que, o la cuestión es que en este versículo Isaías 14:12 tenemos las palabras "o lucero", y aquí el sustantivo lucero tiene mayúscula en muchas de las versiones. Entonces, los traductores están tomando lucero como nombre propio, como una persona, un personaje en particular. ¿Sí? Ponen lucero con mayúscula. Bueno, en el pasaje, según versículo 4, estamos tratando la idea de algo escrito por el profeta Isaías sobre el rey de Babilonia. En muchas versiones dice proverbio o otros tienen burla. Burla es mejor que proverbio en hebreo. Este vocablo burla tiene más que ver con la idea de la palabra hebrea. Y bueno, en este pasaje tenemos muchas indicaciones de la humanidad de este individuo, el rey de Babilonia, porque otra vez el pasaje se dirige hacia el rey de Babilonia. Por ejemplo, vamos a ver unos pocos de estas referencias. Primero tenemos versículo 9, que dice: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. ¿Sí? Hablando así de este individuo como ser humano. Luego en versículo 11 dice, hablando de esa persona, descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Otra vez, con gusanos estamos hablando del descomponer del cuerpo después de la muerte, ¿sí? Representando aquí simbólicamente la muerte, pero hablando de un ser humano. En 16 tenemos estas palabras: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? ¿Sí? Otra vez, dice aquí específicamente varón, hablando de este personaje como si fuera humano, ser humano. Luego, en los versículos de 19 al 20, 19 y 20, vemos aquí lo que dice: pero tú echado eres tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Y aquí vemos el profeta hablando de esta persona en términos que indican que él tiene cuerpo físico. Y entonces, en el pasaje en general,
no vemos esta persona como, o este personaje como espíritu, como demonio, como Satanás, lo vemos como el rey de Babilonia, un ser humano. Y entonces esta es la idea en el pasaje. Entonces tenemos aquí un rey humano lleno de pompa y vanidad, quien se cayó de su posición exaltada. Esta es la descripción que tenemos en el pasaje de Lucas 14. Y en versículos 13 y 14, y esta es la parte que ocasiona que muchos tomen el pasaje como Satanás. Dice así: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Pero tenemos que darse cuenta que muchos, bueno, aquí obviamente está hablando en términos muy dramáticos, parece hipérbole. Y un ser humano sí podría hablar con hipérbole. Y de hecho existen muchos ejemplos en la literatura antigua de los reyes paganos hablando así, con hipérbole, como si ellos fueran dioses. Si ellos tuvieron esta actitud, esta perspectiva sobre sí mismos. Luego también en el pasaje, por fin vemos en 22 otra vez que se menciona Babilonia. ¿Sí? Otra vez siguiendo el tema o desarrollando el tema del rey de Babilonia. En versículo 22, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Entonces juicio en Babilonia. ¿Sí? Primero hablando del rey de Babilonia, luego de Babilonia como un poder, una nación, etc. ¿Sí? Entonces este es el tema del pasaje. Entonces, ¿qué del término en sí? El término lucero. Otra vez se presenta en las versiones muy frecuentemente con mayúscula, como si fuera nombre propio. Entonces iguala este término o este personaje a Satanás. De hecho, en versículo 12, lucero, este vocablo, este sustantivo, no es término técnico para Satanás. Este es algo que muchos maestros de la Biblia, muchos estudiosos han concluido, pero de hecho no es término técnico. En hebreo, simplemente tenemos literalmente el resplandeciente hijo de la mañana. Y este resplandeciente es una buena traducción del vocablo hebreo. No es necesario tomarlo como nombre propio. Y este lucero que nosotros tenemos en las versiones castellanas, lucero viene del latín, una combinación de lucem ferre, que quiere decir portador de luz, similar con resplandeciente o algo así con la palabra hebrea. Entonces, originalmente aún en las traducciones en latín, esto fue tomado como simplemente una descripción de la grandeza de este individuo, ¿sí? Portador de luz. Y normalmente el término lucero con la descripción hijo de la mañana se refiere a la estrella matutina que nosotros sabemos o conocemos como Venus, ¿sí? Entonces, esta es la referencia verdadera en
en el pasaje en Isaías. Es referencia a este individuo como la estrella matutina. También tenemos el mismo término usado en el Nuevo Testamento, pero esta vez con referencia a Cristo mismo. En 2 de Pedro 1:19, vamos a ver en el pasaje 2 de Pedro 1:19, dice el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí, obviamente, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, otra vez en la mentalidad, usando el término latín de las antiguas versiones, la idea es la estrella matutina, la estrella es Venus, la idea es Venus. Entonces, este lucero, bueno, obviamente es palabra griega aquí, pero también es palabra relacionada a la palabra que fue usado en la Septuaginta, la traducción antigua en griego del Antiguo Testamento en hebreo. ¿Sí? En Isaías 14:12, aquellos traductores usaron una palabra en griega que es parte de la palabra es de la misma raíz de parte de esta palabra aquí en griego en 2 de Pedro 1:19. Entonces aquí se refiere a Cristo. Y aquí en este pasaje posiblemente tenemos alusión a Números 24:17. Números 24:27. Y dice: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Un pasaje profético que tiene que ver otra vez con nuestro Señor Jesucristo. Esto podemos concluir de las enseñanzas del Nuevo Testamento, y probablemente aquí en 2 de Pedro el apóstol tiene este pasaje en Números en su mente al escribir sobre Cristo. Bueno, entonces podemos concluir que el pasaje en sí tiene que ver con el rey de Babilonia. Muchas personas proponen aquí en Isaías 14:12 un cumplimiento doble, una referencia doble, que tal vez este individuo, este personaje puede ser sí en lo obvio, en lo básico, el rey de Babilonia, pero con una referencia a Satanás. Y unos dicen que tal vez es tipo de Satanás, como Adán es tipo de Cristo, según el apóstol Pablo en Romanos 5. Y esto sería semejante al príncipe del reino de Persia de Daniel 10:13. Vamos a ver qué dice Daniel 10:13, y vamos a hacer referencia a este pasaje en otra conexión, en otro estudio en este curso. En este versículo 13 de Daniel 10 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Este príncipe del reino aparentemente fue otra vez un ángel caído, un demonio a cargo del reino de Persia.
¿sí? Y esto nos da una idea de las batallas que suceden en los cielos. Pero este no es nuestro punto aquí. Tal vez en Isaías 14:12 el profeta Isaías tiene en mente algo similar, que este personaje en versículo 12 puede ser, por la descripción, tal vez un ser como un ángel caído, un demonio como encontramos en Daniel 10:13, porque sabemos que todo todos los o muchos de los ángeles y demonios se encargan de poderes del mundo, poderes mundiales. Vamos a ver también en Ezequiel, para hacer una comparación, Ezequiel 28, también versículo 14, hablando del rey. Aquí dice el rey de Tiro: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Sí, en los siguientes versículos habla en terminología muy exaltado sobre este individuo. Entonces otra vez suena como tal vez una referencia doble a Satanás. Y pues aquí tal vez hay hasta más evidencia, más que Isaías. También tenemos referencias en el Nuevo Testamento, en Lucas 10:18, donde Cristo dice, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Bueno, suena un poco similar de nuestro pasaje en Isaías 14:12. Y también el apóstol Pablo en 2 a los Corintios 11:14 habla así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Tal vez una alusión a este pasaje que estamos estudiando. Tal vez es así. Obviamente Satanás, como digo, es el poder tras el trono de los poderes mundanos, y él hace influencia sobre ellos. Él ocasiona que ellos obedecen a su voluntad. Y según el doctor Homer Heater, uno de mis profesores, ciertamente Satanás es el enemigo principal de Dios. Como tal, cada gobernante que se opone a Dios y a su pueblo es un siervo de Satanás. En cierto sentido, el rey de Babilonia puede ser un tipo de Satanás, como Antíoco, el número 4, es un tipo del anticristo en Daniel capítulo 11. Esta es una posibilidad, pero quiero que ustedes sepan que aquí básicamente tenemos un pasaje enfocado en el rey de Babilonia. Y tenemos mucha más evidencia para tomar este pasaje simplemente como referencia a un ser humano. También quiero que hablemos sobre las actividades actuales de demonios, y similar a lo que estuvimos hablando en Isaías 14, los demonios tienen influencia sobre los líderes mundiales, ¿sí? Y esta es una de las actividades de los demonios, influenciando a los líderes mundiales, como
ya hemos visto en Daniel 10:13. Entonces vamos a regresar a este pasaje y vamos a otros también a Daniel hace referencia aquí contando lo que pasó con el ángel Gabriel, y Gabriel dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Tenemos otra referencia en versículo 20. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Entonces tenemos referencias aquí al príncipe de Persia, otra vez, y una batalla entre Gabriel y este ángel. Y también tenemos una referencia al príncipe de Grecia. Entonces parece que estos demonios otra vez tienen influencia sobre líderes mundiales. Ya hemos visto el versículo 13, también en 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces aquí tenemos Miguel como príncipe del pueblo judío, ¿sí? Y luego en versículo 1 de capítulo 1, otra vez se menciona Miguel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aparentemente Miguel tiene Israel como su responsabilidad, guardando a Israel como príncipe. No dice específicamente ángel, pero aparentemente él es ángel guardando a Israel. Entonces los demonios también tienen influencia sobre los líderes mundiales, los inconversos, etc. Y tenemos aquí, ya hemos visto en 10:13, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo, y entonces Miguel iba a defender a su pueblo contra este príncipe de Persia. También vemos en Apocalipsis 16:14 algo que nos ayuda a entender. Pues aquí dice en 14 de Apocalipsis 16: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y entonces otra vez vemos estos príncipes o demonios con su influencia sobre líderes mundiales. Y esta debe ser la explicación para Daniel 10:13. También vemos en Efesios esta enseñanza: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pues probablemente una referencia a Satanás y sus demonios, que ellos tienen esa clase de potestad, esa clase de autoridad, y
Y este espíritu, este príncipe, está operando en los hijos de desobediencia. Otro apoyo de cómo estamos tomando, por ejemplo, Daniel 10:13. Y aquí lo que usa el apóstol Pablo es la palabra griega exousia, que habla de autoridad de gobernantes. Entonces, aparentemente Satanás tiene autoridad de una manera u otra sobre los gobernantes, los líderes del mundo. Pues, pero una advertencia. Esta enseñanza, esta verdad que vemos en las Escrituras y nos da entendimiento y comprensión sobre los demonios y sus actividades. Esta verdad de la Biblia no iguala la idea contemporánea de espíritus territoriales. ¿Sí? Muchos han enseñado, han desarrollado una teología más que lo que dice la Biblia sobre espíritus territoriales. Pero aquí lo que vemos en la Biblia no es la idea de responsabilidad sobre un territorio, sino influencia sobre un imperio. No es algo geográfico, es algo que tiene que ver con el imperio y influenciándolos para que ellos hagan lo que es la voluntad del maligno. ¿Sí? Y ni tenemos evidencia en las Escrituras que un creyente, esto es lo que se enseña hoy día sobre estos espíritus territoriales, que un creyente necesita confrontar tales demonios en guerra espiritual. Pues, este es otra vez es algo que ha sido edificado sobre la doctrina de las Escrituras, pero no tenemos pruebas, no tenemos respaldo específico en las Escrituras. Esto es algo inventado, conjetura, especulación, y creo que va más allá de lo que enseña la Biblia, y es algo peligroso. Bueno, entonces vamos a considerar una actividad más que ocurre en la actualidad de demonios, y esta es influencia de los demonios en doctrina. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en mente en nuestros ministerios. El pasaje clave encontramos en la primera epístola a Timoteo, en capítulo 4, versículo 1, donde Pablo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esta es la frase importante aquí: doctrinas de demonios. Y entonces tenemos que decir que muchas de las doctrinas que vemos hoy día, doctrinas no sanas, no doctrinas sanas, pero doctrinas en error, vienen de los demonios. Y podemos comparar este pasaje con lo que ya hemos visto en 2 a los Corintios 11:14, ¿sí? Que describe a Satanás como ángel de luz, ¿sí? Entonces él se presenta a sí mismo como ángel de luz para engañar, como hemos visto en el pasaje en 1 Timoteo. Menciona aquí en 1 Timoteo 4:1 espíritus engañadores
y doctrinas de demonios. Entonces tenemos doctrinas que engañan a la gente, al pueblo de Dios. Vamos a ver también lo que dice Santiago en capítulo 13, capítulo 3, el versículo 15. Dice aquí, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Entonces se refiere a una sabiduría de demonios. Entonces también sabiduría que unos proponen puede ser sabiduría errónea que proviene de los demonios. Y además en la primera epístola de Juan 4:6 encontramos estas palabras: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces existe este espíritu de error. ¿Sí? Otra vez, demonios influenciando doctrina, ocasionando error para engañar el pueblo de Dios y bueno, aún más para engañar los inconversos. Y entonces vemos tales doctrinas como salvación por obras, la idea de que podamos meritar, podamos ganar salvación por nuestras buenas obras. Y Pablo niega esta idea muy fuertemente. También hoy día vemos enseñado la idea de fe más obras, ¿sí? En la Iglesia Católica y en movimientos llamados cristianos o evangélicos. Enseñan fe más obras. También vemos doctrinas de demonios en el negar el castigo eterno, que bueno, hay libros muy populares, muy conocidos hoy día, que enseñan que no va a ser castigo eterno. También muchos hoy en día niegan que Dios creó todo en 6 días literales. Y esto es problema en cuanto al texto y la doctrina de inspiración, porque pues si la Biblia dice algo tan claro que Dios creó todo en 6 días, pero bueno, unos afirman que tenemos que tomar esto como no literal. Bueno, entonces esto está diciendo que la Biblia no es muy clara y la Biblia no es muy confiable en cuanto a la comunicación, la revelación de lo que dice. También vemos muchos movimientos, muchas personas, maestros de la Biblia usando tales prácticas de la nueva era como oración contemplativa, ¿sí? Vemos estas prácticas en la Iglesia Católica y en otras mentalidades de la nueva era. Y este es algo problemático para los cristianos porque esta oración contemplativa supuestamente es meditar y ponerse en un estado de nada, ¿sí? Sin pensar en palabras, solamente comunicando con Dios sin palabras, etc. Y es algo muy místico y refleja la mentalidad de la nueva era. Entonces es algo muy mal.
Pero muchos cristianos y muchos movimientos están practicando esta, esta oración contemplativa y otras prácticas de la nueva era. Han entrado en la iglesia, supuestamente la iglesia. También tenemos muchos maestros de la Biblia, personajes del internet, del web, de la web, etcétera, afirmando que han estado en la presencia de Dios, que han visitado a Dios en los cielos, que Cristo le dio una gira, un tour en inglés, de los cielos, y que Dios le reveló mucho sobre este tema y este asunto, pero que este personaje regresó a la tierra para continuar su ministerio. Todo esto es doctrina de demonios, y también tenemos muchos que han afirmado tener nueva inspiración, nueva revelación de Dios, ¿sí? Como profeta de Dios. Pero esto es igual a la idea de afirmar, añadir algo a la Biblia. Bueno, ellos niegan que es añadiendo algo a las escrituras, pero si es inspiración, si es revelación dada por un profeta, bueno, entonces ellos están añadiendo a las escrituras, y esto es específicamente condenado en Apocalipsis capítulo 22. Bueno, entonces estas son doctrinas de demonios, y tenemos que darnos cuenta que no es solamente contradecir la Biblia, también cualquier enseñanza o idea que sustituye algo humano, especialmente algo humano, por principios de la Biblia y sabiduría de la Biblia, también es doctrina de los demonios, demoníaca. O además cualquier obligación o hasta sugerencia añadida a lo que enseña la Biblia. Muchos proponen prácticas psicológicas o cualquier otra que podemos usar para lograr realizar los objetivos de la Biblia, etc. Pero tenemos que usar discernimiento en cuanto a estas obligaciones o sugerencias. También tenemos muchas ideas de muchos conceptos enseñados hoy día sobre métodos no bíblicos para la vida cristiana en cuanto a los problemas que afrontamos. Muchas enseñanzas dadas bajo el título de psicología cristiana, que pues nos ofrece métodos que no son muy bíblicos, son productos de la mentalidad humana o de la enseñanza de psicólogos, y está añadiendo algo, como si la Biblia no tuviera soluciones para los problemas que afrontamos. Bueno, solo tenemos que hacer mucho cuidado y discernimiento en cuanto a estas cosas. Bueno, una actividad más relacionado un poco a lo que ya hemos visto es el ocultismo, que vemos engañando a la gente en general, pero también de vez en cuando a la iglesia. Y solo tenemos tiempo para mencionar muchos de estos que hasta los cristianos se están involucrando. La astrología, el zodíaco, las bolas de cristal, las cartas de tarot, el quiromancia, los medium,
la numerología, los horóscopos, las tablas Ouija, sesiones de espiritismo y necromancia, fantasmas, todo esto. Y los programas de televisión y las películas, los videojuegos, están enfatizando muchas de estas cosas. Son muy populares hoy día. Y los cristianos también pueden entrar en esa clase de cosas. Tenemos que ejercer otra vez discernimiento con mucho cuidado. Otra cosa que quiero mencionar es la cuestión de ovnis. Muchas personas, aún cristianos, toman ovnis como algo real, que son apariencias de personas o criaturas, no sé cómo describirlos, de otros planetas, otros universos, etc. Pero si usted quiere seguir el vínculo que tenemos aquí en módulo 1 en el sitio de web, pueden ver este artículo. Nos dice la Biblia que existe vida en otros planetas. Este artículo es muy bueno para ayudarnos con esta idea de ovnis. Pero quiero ofrecer también un exégesis, un entendimiento de este pasaje en Génesis que también aplica a la idea de ovnis. ¿Sí? En Génesis 1, 14 y 15, Moisés, en su relato sobre la creación, habla de que Dios creó las luces, las lumbreras de los cielos. Dice aquí, en 14 y 15 de Génesis 1, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirven de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Lo que no notamos muchas veces en leer este pasaje es que aquí Dios anuncia el propósito de estas lumbreras en los cielos. Y pues podemos ver lo que parece miles y miles de lumbreras, y sabemos que son planetas en nuestro sistema solar, también son estrellas, y estas estrellas, o la luz de estas estrellas, viene de las estrellas millones y millones de miles o kilómetros para llegar aquí en nuestros ojos. Pero anuncia, y son millones y millones de estas estrellas que Dios ha creado. Y dice aquí que ellos tienen propósitos. Dios los creó, o las creó, todas estas lumbreras, con un propósito, o varios propósitos. Aquí dice que hay lumbreras en la expansión de los cielos para, ¿sí? Aquí es un propósito, para separar el día de la noche. También sirven, este es otro propósito, sirven de señales para las estaciones, ¿sí? Y para días y años. Y otro propósito, sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Varios
propósitos mencionados. Pero note, no se menciona nada sobre vida en otros planetas, otras partes de galaxias o de universos, etc. Todos estos propósitos hacen referencia a nosotros en la tierra, aquí en la tierra, ¿sí? Son propósitos que nos ayudan de varias maneras en hacer calendarios, en navegación, etcétera, etcétera, ¿sí? Todos estos propósitos nos hace saber que las lumbreras existen para servir a nosotros en la tierra, no para tener su propia vida, otra vez, como digo, en otros lugares del universo, pero propósitos que sirven a nosotros. ¿Sí? Estos son los propósitos para separar el día de la noche, para señales, para nuestras estaciones, para señalar o separar los días de los años y los años para alumbrar sobre la tierra. Todos estos propósitos son para servir a nosotros. Entonces, está evitando la idea, está negando la idea de vida en otra vida en otra parte. Y muchas personas se preguntan, ¿por qué se esforzaría Dios tanto para crear estrellas innumerables solo para nosotros? ¿Sí? Esto no tiene sentido para muchas personas. ¿Por qué sería necesario? ¿Y por qué su cuestión básica, su pregunta básica es ¿por qué se esforzaría Dios tanto para crear tantas estrellas innumerables solo para nosotros? La respuesta es que no fue ningún problema. Para Dios fue algo fácil. Si Él quisiera crear tantas estrellas y planetas con un propósito enfocado solo en nosotros, en la tierra, si Él puede hacerlo. Dios tiene poder mucho más que se necesita, ¿sí? En nuestra mentalidad. Entonces es muy posible y aún probable. Y entonces yo creo que este pasaje solo, ¿sí? Sin considerar algo más, nos dice que no hay vida en otros planetas. Quiero mencionar, después de haber hablado de todas estas actividades actuales de los demonios, que nosotros tenemos protección, tenemos armas y que tenemos también combate que Dios nos ha dado con estos demonios. Entonces, a ver qué dice las Escrituras. Primero, vamos a ver en Santiago 4:7, donde dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Entonces simplemente necesitamos resistir al diablo y él va a huir. Esto implica una protección, una autoridad, en un sentido que él no puede hacer nada, obviamente, sin
la permisión de Dios, sin permiso de Dios. Esta es nuestra parte, resistir al diablo. Y en el pasaje 1 de Juan 4:4 tenemos nuestro protector. Dice aquí, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Y claramente, este que está en el mundo es Satanás, pero el que está en nosotros, ¿sí?, es mayor. Entonces, Él es nuestro protector. No tenemos que tener miedo de este mundo de demonios y Satanás su líder. También hemos sido dados combate como nuestro deber, y vemos esto en Efesios en capítulo 6, versículos 10, de versículo 10 al versículo 18, este pasaje sobre las armas que Dios nos ha provisto, ¿sí? Y debemos hacer uso de las armas provistas aquí, no en medios especulativos, ¿sí? Y es necesario estudiar este pasaje y seguir lo que dice aquí sobre este combate, esta lucha que tenemos, porque dice, por ejemplo, en versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿sí?, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces tenemos que tomar esta armadura de Dios que Pablo menciona aquí, y estar firmes, etc., ¿sí?, con la verdad, con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y con el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando. Y no tenemos tiempo para exponer todo el pasaje, pero la idea es que debemos aprender, saber, comprender la palabra de Dios y usar todos estos rasgos de la vida cristiana, etc., y entrar en este combate en oración, ¿sí?, con estos poderes. Otra cosa más que quiero mencionar al terminar es que tenemos inmunidad a posesión demoníaca, ¿sí? Y muchos debaten esto. Hay cristianos muy fieles, creyentes y maestros de la Biblia que enseñan que un cristiano puede ser poseído de demonios, pero lo que tenemos que considerar es lo que Pablo dice en 1 Corintios 6:19, algo muy conocido, o debe ser conocido por los creyentes. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Sí? El Espíritu Santo mora en nosotros, habita en nosotros. Y entonces no es lógico, no es razonable que un demonio o muchos demonios pueden ocupar a nuestros cuerpos, porque es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y esto no habla de si estamos llenados del Espíritu Santo o nada de esto.
es el simple hecho de que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y a habitar en nosotros al ser salvo por el individuo. ¿Sí? Entonces, no puede ser la posesión demoníaca para cristianos. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, ya, los demonios no pueden. Bueno, entonces estos son unos puntos que quería mencionar y aclarar. Espero que este sea de mucha bendición y ayuda para usted. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.